En el mundo siempre vemos mucha gente que está de aquí para allá, de arriba para abajo, con una historia muy particular cada uno. El día de hoy les contaré la historia de Claudia, la religiosa que no se quería ser santo. Claudia, una chica tranquila, joven, que llevaba sus estudios como una vida normal, como la de cualquier otra persona. Claudia vivía en el puerto. Le gustaba ir diario a presenciar las olas del mar, a escuchar, a sentir la brisa, ya que Claudia, como nosotros, tenía religión yoruba y le encantaba ver a Yemaya. Claudia, un día al acudir a su casa religiosa, le dicen que es hija de Yemaya. La emoción fue tanta que no logró contenerla al descubrir que su madre era la dueña de las aguas, que era quien la había escogido como hija, que era con quien iba a caminar toda su vida. Solamente que eso no duró mucho. En su consulta a Claudia, aparte de la gran noticia que le habían dado, todo se vio opacado por lo que venía después de la boca de su padrino, donde decía que ella tenía que coronar santo, ya que una mala situación le estaba esperando a la vuelta de la esquina. Le explicaron las normas de lo que esto implicaba. Entonces Claudia se llenó de temor, se llenó de confusión. De todo lo lindo que había visto, lo sintió todo precipitado. Se preguntaba por qué. No se daba una explicación del por qué le habían dicho eso, por qué Yemaya iba a permitir que le pasara eso. Como su padrino le había explicado que iba a perder su cabellera, era lo que más angustia le daba. ¿Cómo así, tan joven, iba a perder la cabellera? ¿Cómo iba a quedar calva? ¿Cómo iba a perder su belleza? Para librarse de una situación, ¿cómo es que ella iba a pasar todas las restricciones que amerita un santo? ¿Cómo a ella la iban a vestir de blanco? ¿Cómo es que ella no iba a salir más a la calle? ¿Cómo es que ella iba a salir a la calle de blanco, siendo señalada por todos? Sin más resultado que el agobio, que el sueño y la depresión, Claudia se quedó dormida. En ese sueño, cuando ella despertó, se miró en el mar, se miró ante las olas de Yemaya. Y ahí una voz le decía dulcemente: hija, no tengas miedo, yo soy tu madre y siempre voy a estar ahí para ti. Lo que tú consideras malo, no lo es. Yo solamente quiero dar un cambio a tu vida. Quiero que salgas adelante de toda la oscuridad en la que estás. Quiero que seas feliz y no quiero que nadie te haga sufrir nuevamente. Eso te incluye a ti misma. Así que hija, no tengas miedo y hazme caso, que yo te ayudaré, yo te cobijaré y yo te abrazaré. Claudia despertó al día siguiente y fue a meditar todo lo que había soñado, como después de una noche y un día anterior tan malo, tiene un sueño tan bello. Se sentía muy contrariada, pero a la misma vez tranquila. Se sentía triste, pero al mismo tiempo feliz. Era un choque de emociones que no se podía ni explicar. Decidió de ir a casa de su padrino, quien le atendió con mucha calma y escuchó todas sus dudas e inquietudes. Asimismo, su padrino le dijo: hija, no tengas miedo. Yemaya te quiere salvar. Yemaya te quiere ayudar. Lo que mucha gente desconoce por ignorancia, nosotros lo aprendemos con el paso del tiempo. No es que la gente te vaya a señalar porque seas algo malo, ni porque ellos sean malos. Simplemente muchas veces el hombre es ignorante. Nuestra sociedad está volteada patas para arriba. Vemos a alguien de negro por la calle y se nos hace muy común. Vemos a alguien de blanco y creemos que es brujo, que es un satánico. Así de mal tenemos la cabeza hoy día. Y los que nos hacemos santo, los que tenemos esa bendición y esa caridad del oricha, es porque tenemos la oportunidad de no ser así, le dijo el padrino, dejando una huella y una marca de tranquilidad en la vida de Claudia, que hizo que ella se pudiera desarrollar, que pudiera coger su camino, que pudiera tener su destino, como ella lo escribió, de Araonu,
aquí en la tierra. Asimismo, Claudia se quitó todos los miedos, se hizo religiosa, se coronó Yemaya. Entonces, esa nueva etapa de su vida le hizo cambiar, le hizo florecer nuevamente, la hizo una nueva persona, mas aún conservando sus viejos y buenos valores. Hoy en día Claudia sigue su yaboraje, sigue yendo al mar a platicar con lo más hermoso de su vida, Yemaya.